Que la paz del Señor habite en sus corazones. Hola queridos hermanos, reciban un abrazo espiritual a la distancia desde Venezuela para el mundo entero. Hoy para compartir el Evangelio, la buena noticia, el alimento espiritual. San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. El Señor se le vuelve a aparecer a los suyos, la tercera aparición después de haber resucitado. Y viene a animarnos. Les anima a ellos, nos anima a nosotros en el día de hoy a no tener miedo, a ir a buscar peces, a ir a tirar la red, la pesca milagrosa. Veremos la antes y la después. Cuando los llama a ellos, a los sencillos, humildes pescadores, y como después de resucitado, les dice que tiren la red porque tampoco habían pescado nada, pero no lo habían reconocido. Y se da esa pesca, ¿verdad? Que es lo que el Señor necesita de ustedes y nosotros, que prediquemos la palabra de Dios, porque por el poder de la palabra vendrán muchos peces. Pero ya no serán peces del mar, sino peces de la tierra, vamos a decirlo de esa forma, hombres. ¿Recuerda que le digo? A Pedro, principalmente a Pedro, te haré pescador de hombres. Y veremos la lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué pesca? ¿Qué pesca obtuvo Pedro con la predicación de la palabra del Señor? Y eso sucederá, queridos hermanos, cuando ustedes y nosotros nos animemos con valentía a anunciar la buena noticia. Vendrán muchos peces, pero no hay que tener miedo. Rosita, le saluda. Hola, querido hermano, saludos, un abrazo espiritual con mucho amor para cada uno de ustedes que son fieles a la palabra de Dios y que es nuestra familia en la fe. Preparados entonces para dar inicio en el nombre del Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Apenas Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se recogió los faldones de su manto, pues no tenía nada debajo, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiese tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad,
En vano se trasnocha el centinela. Saludamos con amor, con cariño a María de Jesús Pensante de Ecuador, a Julia Salón. Gracias, felicitaciones por el canal. Gracias por el apoyo de ustedes. Mire, tenemos el nuevo canal, un nuevo proyecto, José Toro. Ustedes lo buscan, se suscriben, nos apoyan. Ya llevamos 3 temas ahí compartiendo con ustedes: el bautismo, la iglesia y la apostasía. Les van a servir mucho a ustedes. Así que busquen José Toro, YouTube, José Toro, y apoya en este canal. Gracias a Julia Salón por apoyarnos, y a ustedes que están viendo esta enseñanza, échenos la mano para que la palabra de Dios siga trascendiendo fronteras. Saludamos a Relina Durán desde Cancún, a María Guerrero, Rosa Valencia, a Otilia Andrade Coromoto. Otilia Andrade dice que usted lee muy bonito. Ay, gracias. No, a mí no, a Otilia. Gracias, Otilia. Felicidades, Rosita, usted lee muy bonito. Ay, qué palabras tan hermosas. Muchísimas gracias, de veras. Desde México, Guadalajara es ella. Jalisco. Ay. Guadalajara, ¿no es la señora Elvia? Guadalajara. Elvia, me parece, Jalisco, por allá. Un día vamos a ir a esto. Y Leti Forta, también le saluda. Ella es catequista, Leti Forta. Ay, saludos, Leti Forta, y muchas gracias también por sus comentarios. Sí, gracias por esa. Dios le bendiga, Dios le guarde a ustedes también. Sí, Silvana Leopardi de Argentina, y luego al final saludaremos a los que están, que ven esta transmisión en diferido. Bien, queridos hermanos, a mí me gusta ver cómo dice el versículo 2, Rosa. ¿Cómo dice el versículo 2? Me gustó. ¿Qué dice el 2? Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, es el 2, el 3. Era el 3. Estaba cerquita. El 3. Mire, a mí me gusta. Pedro, ¿verdad? Recuerda a Pedro, que es que el Señor así lo quiso. Nosotros no nos vamos a poner a reclamarle al Señor. Ay, de aquellos que quieren frustrar el plan de Dios. Pero el Señor, si el Señor lo eligió a él, está en el 14. Hoy es el 14. Ustedes leerán el 15. Lo compartiremos después y en adelante. ¿Cómo lo nombra? Pastor de su rebaño. ¿Sí? Pero eso, luego. Sé que a muchos no les gusta, y ahorita no con la pérdida, no es una pérdida. Para nosotros los creyentes no es pérdida la partida del Papa Francisco. Es un gozo, es una alegría, que ya está en la presencia del Señor, así lo permita Él, porque ha hecho el trabajo como sucesor de Pedro. Llevar el Evangelio. ¿Escucharon ustedes la reflexión sobre la carta que envía a toda la iglesia, a sus cabezas, cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, estudiosos, el teólogo que es el que estudia la Biblia, el que estudia a Dios, que no puede existir o no se puede concebir en un seminario donde se forman los sacerdotes que no se estudie la Biblia, porque es teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, como la carta que envía el Papa es para la iglesia, para el despertar, bendito Dios, hay muchos que han avanzado y están haciendo el trabajo. Pero que para nosotros católicos no es una pérdida, no es de tristeza, es de gozo y de alegría que un sucesor de Pedro ya pues ha abandonado el mundo, porque todos lo vamos a abandonar, y ha ido a entregarles cuentas a Dios. Esa misión que le encomendó la ha ido dejando en la tierra. Vendrá otro, y por eso les insisto, pedir oración por la iglesia, para que aquellos que tienen esa misión de elegir, guiados por el Espíritu Santo, al nuevo Papa, al nuevo líder, ¿verdad? Que sea inspirado por Dios. ¿Para qué? Para que continúe esa gran misión. ¿De qué? De llevar el Evangelio a las comunidades, de que el sacerdote, de que el obispo, de que el cardenal ya abandone la oficina, ya abandone el cuarto donde cómodamente algunos están, y vayan ¿a dónde? A las comunidades a untarse de ovejas. ¿No era eso lo que decía el Papa? A un diálogo con aquellos que tienen
en diferencia con la Iglesia Católica, con la doctrina de Cristo, a un diálogo. ¿Ve? Entonces, ese sucesor que hoy nos narra las Sagradas Escrituras, que así lo estableció Jesucristo en Juan 25:15 en adelante como pastor de su iglesia, mire, escuchen. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué les dijo Pedro? Voy a pescar. ¿Qué les dijo? Analicemos estas palabras. Les dijo a los compañeros, a los suyos, a la congregación, a esa que Jesucristo estableció en Marcos 3:13 después de haber ido a orar al Padre. Les dice, voy a ir a pescar. A pescar. Y si ustedes recuerdan, aquí estamos ya Jesucristo resucitado. Él va a ir a pescar. Si ustedes recuerdan, en San Lucas capítulo 5, versículo 5, ¿qué le dice el Señor Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué le dice a Pedro? A ver, presten atención. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche. ¿Y de qué estamos hablando? La pesca milagrosa. Señor, por más que lo hemos hecho toda la noche, estamos cansados y nada. No pescamos nada. Nada, no hay pesca de nada, Señor. Y nosotros conocemos perfectamente el mar, conocemos todo porque esa es nuestra arte. Sencillos, pescadores, ni instruidos eran. Atención. Pero aquí hay algo importantísimo, que es la jerarquía de la iglesia, que es la obediencia de la iglesia a Cristo. Por ejemplo. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Señor, por tu palabra lo voy a hacer, solo por ti. Porque así tú lo mandas. Venimos cansados, agotados, agobiados, listos, y nada. Solo porque confío en tu palabra. ¿Y qué pasó? Ustedes ya lo saben. Pesca milagrosa. Pero yo quiero ir al versículo 10. Escuchen. Versículo 10. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan. Atención. Hijo de Zebedeo. Estaban ellos, ¿verdad? Pero aquí viene un detalle. A ver. Compañeros de Simón. Siga. Jesús dijo a Simón. Otra vez. Jesús dijo a Simón. ¿Se da cuenta que es personal? Directo a él, a Pedro. ¿Por qué no les dijo a los demás si estaban los demás? Con él también. Atención, que le dijo a Pedro. No temas. No tengan miedo. Y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Para tirar las redes, no tengan miedo. Porque el trabajo tuyo es tirar las redes. La pesca milagrosa se da por Jesucristo. Nosotros tiramos las redes. La semilla se riega. El Señor hace la obra a su debido tiempo en aquellas personas que nosotros no conocemos, pero que Dios conoce lo que hay dentro de su corazón. Perfectamente lo conoce. Lo sabe y en su momento transformará su corazón. Para aquellos esposos que viven, pues, tristemente que decirlo, siendo esposos, que han jurado amor eterno ante el altar y hoy sí están a punto de separarse, a punto de dividirse. ¿Por qué? Por cuestiones de la vida, cuestiones del mundo, por algo hasta incluso insignificante. Para los esposos, para las esposas que les cuesta ir a la Santa Misa, ir al Santísimo, a orar, a pedir el uno por el otro, así tiene que ser, el uno por el otro. A Pedro, el Señor le dice personalmente lo siguiente. No temas. No temas. En adelante serás pescador de hombres. ¿Te das cuenta? Personal. En adelante serás pescador de hombres. ¿Por qué no les dijo, ustedes en adelante van a ser pescadores de hombres? Porque primero se lo está dando a Pedro. Para que asuman esa responsabilidad, y es lo que lleva el Papa, dentro de la Iglesia Católica. Y que llevó Papa Francisco en su tiempo. Y que llevó el Papa San Pablo II el Santo Papa San Pablo II. Para los protestantes esto les duele, dejar allá ellos. Y que llevaron muchos sacerdotes
como todo ser humano, sus errores. ¿En qué parte no hay errores? ¿En qué parte? Por el trabajo pero muy hermoso que se sea, hay errores, hay equivocaciones, hay fallas. ¿O me van a decir que en ninguna iglesia protestante hay fallas? Las hay. Pero ¿quiénes somos nosotros para señalar a quién? Eso le corresponde a Dios. Cada uno responderá en el día del juicio por sus obras buenas o por sus obras malas. ¿Listo? Eso sí, te lo buscan en 2 Corintios 5:10. Eso sí, tenemos que tratar de hacer lo que al Señor le agrada. De ahora en adelante, serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Ahora, tres veces, ya después de tercera vez le aparece, y entonces Pedro, mire lo que va a hacer Pedro. Juan, volvamos a Juan 15:3. Mire, Pedro ya con esa misión. San Juan, ¿dónde estaba? El Evangelio, Rosa. El Evangelio, San Juan. 15:3. No, 21:3. Bueno, usted sabe. ¿Qué pasa? Que Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Voy a pescar. ¿Por qué? Porque él asume esa responsabilidad. Es lo que ha hecho la iglesia con sus papas. Asumen esa responsabilidad. Si ustedes lo oyeron desde el principio, se la dio a él personalmente. Ya cuando se va a la presencia del Señor, a la diestra del Padre, le dice, Pedro, tómala, ¿no? Voy a pescar. Pero entonces ahí sí, por acá, ahí sí. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Ahí sí. Entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque Pedro adelante, tomando ¿qué? La misión que Cristo le ha encomendado. ¿Qué? Pescar. ¿Pescar qué? Hombres. Almas. ¿Para qué? Para Dios. Para Dios. Ese es el trabajo del Papa. Y al Papa se le unen luego los suyos, los más cercanos. Pero dentro del rebaño de Cristo hay un pastor, que es Pedro. Y alrededor de ellos, su compañero. Esos compañeros les dicen, vamos también nosotros contigo. Nosotros también vamos. Porque nosotros también queremos contribuir con la obra de Dios. Por eso, los que creen en la palabra de Dios son sumisos a la jerarquía de la iglesia. ¿Para qué? Para que se cumpla, porque hoy el Evangelio, la carta Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 en adelante, van a ver entonces la pesca. Pedro, voy a ir a pescar. Lo suyo, nosotros también vamos contigo, porque queremos trabajar para la obra de Dios que consiste en creer en Jesucristo, en el Hijo amado. Pero ¿cómo van a creer si no lo hemos anunciado? Pues nosotros vamos a anunciarlo para pescar hombres. ¿Recuerda? Es la pesca. Y es una pesca milagrosa. Milagrosa. Veamos entonces cómo lo hace Pedro. Hechos es la lectura de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, desde el 1, pero vamos a leer el 4. Atención. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿De quién era la palabra? A ver, lea el 1. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo. Pedro, cabeza, se fue a pescar, pero los suyos le dijeron, nosotros también vamos a pescar. ¿Con quién estaba Pedro? Juan. Le acompañaba. Ya no estaba solo, le está acompañando. Pero él, adelante, Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo. Ahora, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Pedro cuando predicaba, claro está, junto con Juan, con los que el Señor estableció, ahorita con Juan, escuchando la palabra. ¿Y qué pasó? Mire la pesca milagrosa. Creyeron. Y su número llegó a unos 5,000 hombres. Pesca milagrosa, otra vez. Y su número llegó a unos 5,000 hombres. Tiraron la red. El Señor permitió que los que creyeron en la palabra de Pedro, de Dios por medio de Pedro, fuera una pesca milagrosa. ¿De cuántos? 5,000 hombres. 5,000. El pasaje bíblico hoy nos habla
de un número simbólico, 153, si mal no recuerdo. Pero aquí hay una muestra, queridos hermanos, para ustedes, para nosotros, que solo con el poder de la palabra de Dios. Anda, Señor, no soy digno que esté en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. O que te suceda como has creído. Por esa palabra del Señor, que es el trabajo que tenemos que hacer hoy más que nunca, por eso no debemos tener miedo de ir a anunciar. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que nosotros predicamos hoy, queremos que mañana ya haya unos 10,000. Así tampoco. Ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿verdad? Vamos, tiremos la red. Esperemos que el Señor haga el milagro. Lo va a hacer. Les aseguro que sí. Es promesa, no falla. Pedro predicó. ¿Y qué pasó? A ver, lo repite y sigue. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Ajá. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Bárbaro, ¿no? Bárbaro. O sea, para aclararlo, a todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos. ¿Para qué? Los van a felicitar. Y empezaron a interrogarles. Ajá. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? Ustedes lo leen atrás, la curación que hizo, ¿verdad? Sigan. ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo... Claro, no va a estar lleno del Espíritu Santo. No podrán. Por eso Jesucristo, cuando le dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pedro, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Les dijo. ¿Qué les dijo? Jefe del pueblo y ancianos. Toda la jerarquía de la alta sociedad, de los que no quieren aceptar aún, en el entonces, en el de hoy, en el que vendrá, no quieren aceptar aún la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Listo. Él les explica. Versículo 13. Él les explica. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. ¿Y cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Esa alta jerarquía, todo el grupo que nombra las Escrituras, se quedaron perplejos. ¿Por qué? Porque ellos eran estudiados, ellos eran preparados, a las mejores escuelas habían ido, ¿verdad? Pero ellos se quedaron, a ver cómo se quedaron. Quedaron admirados. Admirados. ¿De qué se admiraron? Al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. Y escuchen lo que viene, para que nosotros no tengamos miedo, para que nosotros no tengamos pena, para que nosotros no saquemos excusa. No, porque yo tengo que ser doctor, porque yo tengo que ser magíster, porque yo tengo que ser summa cum laude, porque yo tengo. Escuchen la palabra de Dios y déjense iluminar por ella. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. ¿Qué? Que eran hombres sin instrucción ni preparación. ¿Y de cuánto había sido la pesca? ¿4,000 o 5,000? 5,000 hombres. Y no tenían preparación, solo eran dispuestos, preparados para ir a evangelizar, llevar en la palabra. Eso sí, en el 31, escuchen el 31, versículo 31, pongan cuidado. Terminada la oración.
hacían oración. Por eso Pedro lleno del Espíritu Santo. Por eso no tenían instrucción, pero tenían, ¿sabe qué? El Espíritu. A través de la oración invocaban al Espíritu para no irse con la fuerza humana, con la inteligencia humana, con la sabiduría humana, perdón. Iban con la sabiduría divina que muchos no quieren buscar. Y quieren entonces ir a predicar y que ojalá ya mañana tengan 5,000 pescados, o sea, almas. No, hay que hacer oración. Después que se hace oración, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. el poder de la oración. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y cuando hacen la oración, se llena del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor nos dice, hoy no tengan miedo, hay que ir a predicar la palabra. Esa es la segunda, ¿no? 5,000. Y en la primera, ¿cómo fue en la primera? Hechos 2:41. ¿Cómo fue en la primera pesca para Pedro? Hechos 2:41. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se reunieron a ellos unas 3,000 personas. Pesca milagrosa. Pero ¿sabe qué hicieron ellos otra vez? Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día No, atrás. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. ¿Qué hicieron ellos? Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación. ¿Qué hizo esa generación, esa gente? Creyeron en la palabra de Dios y ¿qué hicieron? Se alejaron, por la predicación de Pedro, ¿se alejaron de qué? Aléjense. Aléjense de esta generación perversa. De esta generación mala, porque en el mundo en que vivimos mucha gente mala. Mucha gente que está haciendo daño, matando la fe, destruyendo la fe y destruyéndose unos a otros. Y en la predicación dice, aléjense, y no solamente aléjense de esa generación perversa y mala, sino lo que viene. Y sálvense. Y sálvense. ¿Y cómo me voy a salvar? Obedeciendo lo que Dios manda. Pero, ¿de qué manera? Pues, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, ¿cómo hacerlo? El mensaje, es la predicación, para poder atrapar almas para Dios. Pero si no lo hacemos, difícil. Y si vamos por solamente sabiduría humana, no vamos a poder porque nosotros queremos que sea ya. No. A ver, ¿qué dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15? Además, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Hay un detalle grande. Otra vez. Además, desde tu niñez, desde que estás pequeño, desde que tu papá y mamá te hablaron de Dios, desde tu niñez, los que lo hicieron, los que no lo hicieron fueron irresponsables, pero de los que lo hicieron te hablaron de Dios, de la palabra de Dios, te formaron, te inscribieron en la catequesis para que te prepararas en la primera comunión, en la confirmación, ¿sí o no? Claro, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. A ver. ¿Tenemos las escrituras en la casa? Porque si la leemos y somos constantes, ¿verdad? Y la leemos como lectura o como palabra de Dios, ¿qué me sirve a mí leerla como una historia, como un cuento que no entiendo a veces ni lo que leo? Voy a la carrera. ¿Han visto los videos del padre? ¿Cómo les mete freno de mano y de pie a los lectores? Ya va. Hasta le dice, a ver cómo es que le dice, es despacio, despacio, como planean las águilas seguras de su presa, despacio, como se amansa, como se llevan los toros al corral, despacio, como se amansa un caballo, despacio, ¿verdad que sí? Como se ama, como se baila, se canta y se baila, como se ama y se besa, despacio, porque así ha de ser el estudio de la palabra. ¿De qué me sirve a mí leer
oye, yo no le entendí nada, de razón, ¿qué voy a entender? Palabra de Dios es así para saborearla, dice Josué, dice, leerla y releerla, meditarla día y noche. ¿Pueden comprender? Ese paso de largo. Y la ley, ¿cuántas veces la leo? 6 veces. Uy, usted sí la leo. Sí. ¿Y qué? Yo no, pues todavía no se me queda nada. Claro. La palabra de Dios, oración, ya lo hemos visto, como Pedro lo hacía con lo suyo. Segundo, repasarla. ¿Qué me dice a mí? Releerla. A ver, y cada vez que la releo, me queda algo. Entonces, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, no la podemos dejar para alcanzar la salvación. Recuerda que le digo, para alcanzar la salvación. Aléjense de esa generación perversa, mala, y sálvense. Vamos a ver. Ellas te darán la sabiduría que llevan a la salvación. Aquí está. Aquí está el secreto. Aléjense, en la predicación de Pedro, y de eso se unieron 3,000 personas. Pesca milagrosa. Aléjense de esta generación perversa, mala, que está haciendo daño, mucho daño, y cada día más. ¿Y dónde más daño hace? Dentro de la iglesia. Porque ¿dónde más ataca a Satanás? Dentro de la iglesia. ¿Por qué a los afuera no? Porque eso ya los tiene dominados. Ya los tiene en su palma. No tiene que hacer mucho ¿para qué? Para seguir teniendo donde los tiene. Los que están en la iglesia, ¿qué? Pues están luchando para alejarse de esa generación perversa. Entonces ahí es donde Satanás ataca más. Porque hay mucha gente que no va a la iglesia. Pues porque no quiere ser atacado por Satanás. Allá donde está no los atacan. Ya los tiene dormiditos. Esperando nada más el día que les toque que partir. Y los que van a la iglesia, usted no ve que los que van a la iglesia tienen que agarrarse duro porque si no Satanás los zarandea. Como les digo a Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes como hacen con el trigo, pero yo he rogado por ti. San Lucas 22, 31. Yo he rogado por ti, es la garantía que tenemos que el mismo Jesucristo pide por el Papa. Ahora, fíjense bien, queridos hermanos. Ella, la palabra de Dios, por la que Pedro, sí Señor, si tú lo dices, tiraré la red, solo porque tú lo dices. La conocemos desde la niñez. Por eso veremos y entendemos que el que no ha estudiado la palabra, no se ha enamorado de la palabra, es difícil, pero no imposible. Porque él trabaja con rosa, aunque sea el olor les queda, el aroma les queda. Por eso la invitación, la reiteración, cada momento se lo recordamos. Tenemos que tener las Sagradas Escrituras en la casa, pero no de adorno, o como la muchachita que la tenía, pero en el rincón de la casa, en el Salmo 91, y llega un invitado y le pregunta: ¿usted por qué tiene la Biblia ahí específicamente en ese rincón, en el Salmo 91 nada más? Yo no, para que cuando llegue mi suegra se vaya rápido. ¿Como superstición? No, es para leerla. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te van a dar, ¿qué te dan las Escrituras? ¿Qué me dan las Escrituras? La sabiduría. Lo que necesito. No la humana, la divina, para anunciar, predicar, tirar la red y recoger almas para Dios. Y me va a dar la sabiduría, y a través de la sabiduría divina, ¿qué voy a alcanzar? Que lleva a la salvación. Voy a alcanzar la salvación, lo que le predica Pedro. Y lo que nos pide el Señor hoy, a través de diferentes predicadores, buscar la salvación. ¿La salvación mediante qué, queridos hermanos? Mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe, esa que pocos ya no tenemos. Mediante la fe, entonces yo quiero tener fe. Pues Romanos 10:17 dice que la fe nace de una predicación, de una proclamación, y lo que se predica es el evangelio cristiano. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras voy a adquirir la sabiduría que me lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero que vamos a encontrar en ese recorrido gente que no quiere que nosotros creamos la palabra de Dios, porque al creer en la palabra de Dios voy a alcanzar la salvación. De Lucas 8, 11 y 12.
El sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó a lo largo del camino, vino Satanás, le arrancó la palabra sembrada en su corazón para que no crean y se salven. Así de sencillo. Pero es las Escrituras que nos ilumina a nosotros, nos muestra con claridad lo que es bueno, lo que es perfecto y lo que es agradable para Dios, según Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Cómo lo muestra Romanos 12, 1 y 2? Entonces, si yo leo las Escrituras, me voy a enterar. Si yo medito las Escrituras, me voy a preparar. Entonces, por medio de ellas, voy a tirar la red. ¿Va a ser la red para qué? Para traer almas a Dios. Para ser pescadores. Le dijo a Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y hoy los compañeros le dicen, usted va a ir a pescar, nosotros vamos con usted. Queremos trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos se quieren unir? ¿Cuántos de ustedes se quieren unir para llevar almas a Dios? Felicito y animo a los que ya lo están haciendo a través de la catequesis, a través de talleres de apologética, ¿verdad? Les felicito. Los apóstoles de la palabra, les felicito. Hay tantos que están trabajando. Pero vean, con claridad lo que dice la Biblia. Por eso nos vamos a alejar de esta generación perversa y vamos a alcanzar la salvación, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Presten atención. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa. Viva y santa. Nada de pagano, santa. ¿Cómo? Vamos a ver. Capaz de agradarle. Ajá. ¿Cómo voy a tener una vida santa y una vida viva y agradable a Dios? A ver. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Siga. No sigan la corriente del mundo. Ahí está. Ahí está. Listo. Lo veo tan claro, tan claro. Aléjense de esta generación perversa, dice San Pablo. No sigan las corrientes de este mundo. En que vivimos. En que vivimos. En que vivimos. No la sigan. Sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Eso es lo que quiere el Señor de ti, de mí. Y eso es lo que debemos predicar. ¿Para qué? Para acumular almas para Dios. Un arrepentimiento. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿Y si no leemos las Sagradas Escrituras? Y no queda ahí, vuelva a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No queda ahí. La Escritura, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, ellas te darán la sabiduría que te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y atención. Toda Escritura está inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Y es útil para enseñar. ¿Por qué no enseñamos con las Escrituras? ¿Por qué no tiramos la red? Tiramos la red, el Señor hace lo demás. Útil para enseñar. Rebatir. Corregir. Y guiar en el bien. Y guiar en el bien. No al mal. Y guiar en el bien. Y si eso nos es útil para todo esto, queridos hermanos, explíquenme, ¿por qué no la tenemos en la casa? ¿Por qué no la estamos utilizando? Porque aún todavía nos cuesta creer en Jesucristo. Creemos en las más cosas. Y tenemos una biblioteca llena de una cantidad de libros que no nos lleva a la salvación. Pero nos falta la palabra de Dios. Y atención, vamos terminando. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Queda preparado para todo trabajo bueno y van a llegar a decir como los discípulos hoy a Pedro, queremos ir contigo a pescar, te vamos a acompañar porque queremos trabajar en la obra de Dios. ¿Ustedes se unen? ¿Sí? Nosotros estamos haciendo el trabajo aquí. ¿Ustedes se unen? Ojalá que la respuesta sea así, allá en cada lugar donde viven ustedes y apoyándonos, porque cuando ustedes nos apoyan, se suscriben, les dan me gusta, la comparten, ya están tirando la red. Y aprovecho la oportunidad, pues ir a YouTube, buscar José Toro, se suscribe. Ya tenemos tres temas, miren, maravillosos. Bautismo, iglesia
y apostasía. Búsquenlo, les va a servir a ustedes. Búsquenlo, vaya, pero se suscribe y apoyen. De esa manera también están tirando las redes. Queridos hermanos, la invitación es esa, a no tener miedo. Recuerden que ellos no eran instruidos para nada, no tenían estudio para nada, pero tenían la valentía de decirle al Señor: Señor, quiero pescar hombres para ti. Nosotros no lo vamos a hacer. Ojalá que la respuesta sea así. Queridos hermanos, nos vamos, pero antes saludamos a Urbano Torres, a Maribel Rodríguez. Gracias por ayudarme. Es obra del Señor, Él es el que lo hace todo. Ciertamente a ustedes no les conocemos, pero el Señor les conoce perfectamente. Y esto de cuando ustedes reciben la palabra de Dios y creen en ella y hacen el propósito de cambiar de vida, es porque la están aceptando. La están aceptando. Nosotros tiramos la semilla, el Señor la hace germinar. María Elizabeth de Honduras, también les saludamos. Catalina Luera, bendiciones para ti. Ana Galeano, también Ana. Gracias Ana Galeano. Esos canales falsos los ignoro, nunca me lleva curiosidad. Gracias por recordarme esto. ¿Por qué? Porque en las redes sociales están, aprovechándose, no se dejen confundir. Están utilizando el nombre del Padre Luis Toro para casi todas las cosas de aprovecho, que no es la realidad. Tengan mucho cuidado, muchos canales. Háganlo de Ana. Ana dice: nunca me lleva la curiosidad, yo los ignoro. Ella dice: yo los ignoro. Busquen la fuente, lo real, lo que te lleve a ti a creer en Jesucristo. Hay mucha confusión, mucha gente entra en esos canales y se confunden más de lo que de repente pueden estar confundidos. Ustedes no. Si ya conocen cuáles son los canales autorizados y que trabaja el Padre Víctor, bueno, ve a ellos. O otros canales de otros sacerdotes, ve a ellos. Pero tengan mucho cuidado porque están saliendo muchas personas que están utilizando lo del Padre Luis para beneficio propio. Amparo Gutiérrez, también les saludamos. A Adelina Morales Saúl Delgadillo, también les saludamos. A Carmen Mercedes, también a la de España, como Juana María. Juana María de España les saludamos. A Julia Díaz también, a su querida hija. Que Dios les multiplique, que Dios les bendiga y que les conceda lo que su buen corazón desea. Nos vamos diciéndole a ustedes que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Desconocer las sagradas escrituras. Y reconocer a Jesucristo. Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.